Ok. Bienvenidos sean todos los oyentes a la presentación de la siguiente tesis, en la cual yo, su servidora Carla Escalante, actuaré como mediadora y que tratará el tema del sexoservicio, prejuicios y estigmas sociales. Para empezar, el sexoservicio, incorrectamente conocido como prostitución, es la actividad donde se negocia el cuerpo a cambio de dinero o cualquier otro bien material, estableciéndose la siguiente estructura: una persona que lo ofrece y una que lo demanda. Socialmente, la persona que ofrece el servicio es cuestionada. Históricamente, la prostitución ha sido acompañada por la estigmatización que genera dicho fenómeno, generando actitudes y comportamientos excluyentes hacia los hombres y las mujeres que ejercen este oficio. Por lo tanto, la identidad de una mujer o hombre que ejerce la prostitución se constituye en torno al estigma, a la idea de ser diferente, de ser indigna de aceptación social. Teniendo en cuenta lo anterior, la tesis que deseamos desarrollar es sobre si el sexoservicio es un oficio digno y que debe ser aceptado socialmente, o si es una actividad que no deba continuar desarrollándose, pues viola los valores de una sociedad correcta. Por lo anteriormente expuesto, a continuación, mis compañeras expositoras Marisaret Canol, Brittany Camacho y Frida Pesotti desarrollan las tesis ya dicha. Empezando con la introducción del tema, la expositora Brittany Camacho hablará sobre las siguientes definiciones de trabajo y trabajo digno en un tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, Carla. Buenas tardes, queridos oyentes. Ustedes escuchan la palabra prostitución o sexoservicio y se sienten alarmados, ¿no? Bueno, esto es precisamente lo que le ocurre a la mayoría de las personas en este asombroso siglo XXI, la tan llamada era de la tecnología. Uno pensaría que ya nada le puede sorprender, pero la verdad es que este tema todavía sigue dando de qué hablar. Aunque antes de pasar a lo relacionado con este asunto, quisiera empezar a definir lo que es un trabajo. Todos conocemos y sabemos lo que es el trabajo, ¿no? Pero por si son esas que viven piedras, les comento. El trabajo se empieza definiendo como toda acción realizada por un hombre y una mujer independientemente de sus características o de sus circunstancias. Claro que existen diferentes tipos de trabajo, sin embargo, en el que nosotros nos estamos enfocando el día de hoy, el trabajo productivo. Es aquel trabajo que realiza mamá o papá o inclusive la mayoría de nuestros oyentes en el que estamos por recibir lo que viene siendo una ganancia, un salario, por el que estamos ahí trabajando, ya sea en jornadas de 6, 8 o 10 horas, dependiendo de tu horario laboral, y por el que al final de la semana nos sentimos recompensados por nuestro propio dinero que estamos ganando. Ahora, un concepto que tenemos que definir con esto viene siendo el famoso trabajo digno o trabajo decente en su caso, que en el fondo viene refiriéndose a lo que es la calidad de vida de las personas y de sus familias también, así como el desarrollo de la sociedad. Según la OIT, que en este caso es la Organización Internacional del Trabajo, una organización que está viniendo definida por la ONU, en concreto son los ingresos justos, seguridad, el lugar de protección social para las familias, perspectivas de desarrollo e integración social, libertad para que los individuos puedan expresar sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones de su vida, y también es la igualdad de oportunidades y en trato tanto para hombres como mujeres. Okay. Gracias, Brittany, por tu informativa intervención. A continuación, ahora que ya entendemos correctamente a qué se llama trabajo y qué lo convierte en digno, pasará la expositora Marisaret Canul a explicar por qué el oficio del sexoservicio no es en su mayoría considerado como un trabajo y lo que piensa el Estado y la sociedad sobre este. Con 3 minutos, a partir de ahora, puedes empezar, Marisaret. Tu micrófono. ¿Ya está? Ya. Ok. Ya sabes, Carla, lo recordas. Ok. Muchas gracias, Carla. A partir de este momento yo les voy a empezar a definir los estigmas y prejuicios impuestos por la sociedad y también en parte por el Estado. Primero que todo, pues, ¿qué dice la sociedad? A partir de las normas rígidas por los roles de género, hay muchas conductas posibles tanto para hombres como para mujeres.
se consideran desviadas y son castigadas con la estigmatización de la sociedad. La mayor estigmatización la que padece son los trabajadores y las trabajadoras sexuales, donde confluyen prejuicios de base religiosa, étnicos y condicionamientos de clase. Estos prejuicios funcionan como esquemas cognitivos. Los individuos con prejuicios hacia los grupos específicos tienden a procesar la información sobre estos grupos de área, en este caso, que pues de manera que de estos grupos que procesan y en fin una línea de que al radicar la perspectiva hace que una persona prejuiciosa posee un respeto hacia un grupo social determinado, que en este caso pues nos referimos a los trabajadores sexuales, reciben mayor atención o se procesa de forma cuidadosa este concepto hacia ellos. A su vez, la activación de los prejuicios adquiere generalmente un carácter implícito, es decir, que puede ser que se activen de forma que automática e influyen en el comportamiento de las personas prejuiciosas, aun cuando éstas no sean conscientes de que poseen este tipo de actitudes o bien las nieguen. Ello se da cuenta en el carácter del moderador sobre el comportamiento que posee el prejuicio. La estigmatización de la prostitución, en lugar de desaparecer, se ha creado incorporando la construcción del estigma a esta identidad supuesta, que hay que rechazar dos nuevos conceptos. Por un lado, prolifera la imagen de mujeres y de hombres como delincuentes o incívicas o causantes de inseguridad ciudadana y el deterioro de las calles o zonas donde pues se ejerce la prostitución. Esta identidad es reforzada muchas veces y se utiliza como excusa por los gobiernos que criminalizan la prostitución de la calle y se utiliza como excusa para no crear leyes o normativas hacia este grupo de personas donde pues se ejerce la prostitución. Ahora bien, pues, ¿qué dice el Estado? Desde un punto de vista, claro, pues, donde es para proteger los derechos de las personas, el Estado considera que los sexoservidores y las sexoservidoras constantemente se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, que muchas veces son explotados por proxenetas, que no tienen otra alternativa de vida para su sustento y que han sido marginados social y familiarmente. Y de otra alternativa que pues esto lleva a su actividad de los sexoservidores y sexoservidoras. La mayoría de las veces han iniciado en este oficio siendo menores de edad y engañadas, y es por ello, en pro de velar por sus derechos, que la figura jurídica en este momento pues no se encuentra legislada. Correcto. Muchas gracias, Marisaret, por tu información. En este momento ya contamos con mucha más información con la que empezamos. Sin embargo, aún faltan dos conceptos vitales para poder entender correctamente lo que se quiere dar a exponer con esta tesis. Estas ideas son las definiciones de estigma y prejuicio, que serán formuladas a continuación por la expositora Frida Pesotti en los siguientes 3 minutos. Bueno, pues el término estigma más o menos tiene un aproximado de 30 años de estarse hablando de él. Fue presentado por primera vez por un psicólogo llamado Erving Goffman, y básicamente en su definición, cuando plantea por primera vez lo que es el prejuicio, habla de que el prejuicio es esta idea que genera demasiado malestar cuando es atribuida a la identidad de una persona, ¿no? Entonces, partiendo de esta idea, habla de que el estigma va a ser construido a través de una serie de ideas y de estos esquemas culturales, de estos esquemas de pensamiento de los que se hablaban antes, ¿no? Hablábamos principalmente de dos conceptos que eran vitales, que eran estigma y prejuicio, y creo que vale la pena poder distinguir entre la diferencia, ¿no? El estigma lo vamos a encontrar más normalmente como un discurso social que está apremiado por una gran cantidad de personas, pero que generan un malestar grande cuando todas esas personas ejercen esa categoría sobre un individuo. Podemos encontrar que eso es un estigma. Cuando un atributo
a un individuo genera un malestar por todo la serie de pensamientos que puede generar en los grupos sociales que están alrededor. Entonces, esa sería principalmente la diferencia, ¿no? Que podemos encontrar que, bueno, el prejuicio, por su parte, es un atributo que la persona de manera individual hace ya sea a una persona o a un grupo de personas. Creo que esa sería como básicamente la diferencia, ¿no? Encontramos que otras personas hablan del estigma como una marca o una señal que se hace sobre un grupo. Entonces, es decir, que no hay manera como cuando una persona está siendo recibida recibe una categoría o como un grupo de personas o una persona dentro de una categoría, pensando a través del estigma, lo que genera esta categoría y relacionar a la persona con la categoría es que dejamos de verla como con los demás atributos que pueden calificarla y nos reducimos únicamente a una categoría que está dotada de un valor generalmente negativo, ¿no? Y lo que genera el estigma es una pues gran discriminación, hacer que la gente se sienta aislada y que se sienta fuera del poder ser integrada en grupos por cargar con este atributo tan mal valorado socialmente. Se te agradece, Frida, tu contribución. Ahora pasaremos al siguiente punto de esta exposición, donde se comentará sobre las consecuencias que tienen los sexos servidores la existencia de estigmas y prejuicios sobre su profesión. Esto a mano de las expositoras Marisaret Canul y Frida Pesotti, cada una con 3 minutos para presentar un caso. Primero pasa Marisaret. Permíteme un momento, nada más que sea todo mío. Oigan, esperen, yo esta parte no la había visto. ¿Cuál? ¿La del final? Sí. A ver. Lo de consecuencias hacia los trabajadores. Ah, ok, sí, es que estaba hasta el final, pero pues el punto, bueno, lo que yo pegué es mi información. Creo que tú no añadiste la tuya. No, es que no lo había visto. Si quieren, pues yo lo digo para que pues no todavía se tengan que buscar información. No sé qué les parece. Entonces déjame nada más reformulo lo que dije. Espérate, que la verdad es que mi computadora se está trabando, así que por eso es que estoy teniendo problemas. Marisabel, ¿ya? Ya estoy esperando que reformules lo que dijiste. Entonces, ok. Se te agradece, Frida, tu contribución. Ahora pasaremos al siguiente punto de esta exposición, donde se comentará sobre las consecuencias que tienen los sexos servidores la existencia de estigmas y prejuicios sobre su profesión. Esto a manos de la expositora Marisaret, quien tendrá 3 minutos para presentar un caso. Muchas gracias, Carla. Okay, ya vimos los puntos esenciales acerca de estigma y prejuicios. Ahora bien, vámonos a las consecuencias que son de suma importancia. Es decir, ahora bien, las malas vivencias de las prostitutas, no tanto por las prácticas que pues desarrollan en el ejercicio de su trabajo, sino las condiciones sociales en las que pues la ejercen, el menosprecio de la sociedad hacia ellos y pues también hacia ellas. Este ejercicio de la prostitución hace que los hombres y las mujeres se encuentran en situaciones de abuso cuando pues es humillada o menospreciada como consecuencia de ideas sexistas, racistas o son víctimas de personas violentas.
En estas condiciones, la mujer y el hombre pierden autoestima, comienzan a verse así como las que bien estigmatizan, y el paso previo a los daños psíquicos y enfermedades mentales es la situación de desesperanza y de desilusión. Esta situación de desesperanza personal se une el rechazo social a la persona que prostituye, se ha prostituido, y mermando sus posibilidades. Se añade la carencia de expectativas del sujeto, y estas son reducidas al mínimo, pues sus expectativas laborales son escasas debido a que pues muchas ocasiones su escasa información que limita enormemente las actividades que puedan realizar, y mucho más se llega a exorcizar que se ejerza la prostitución. El estigma recae sobre todo en las mujeres que ejercen la prostitución y también en los hombres, y produce en ellos un gran déficit de su autoestima. Las trabajadoras y los trabajadores del sexo en la mayoría de las ocasiones no comparten abiertamente su vida con su entorno más inmediato por llevar pues una vida despreciable y vetada pues por la sociedad, que son los que imponen estos prejuicios, estigmas, sintiendo que pues su dignidad es nula. Entonces pues no son considerados como seres humanos, y ellas mismas perciben pues este ambiente de rechazo, y en la mayoría de las ocasiones pues este ambiente también pues negativo que les rodea, el maltrato y el hostigamiento que pues es de una colectividad, ¿ok? Ahora bien, añaden que también se observa que pues todo el repertorio de acoso psicológico que pues son en este caso que es percibido por la sociedad, origina que este grupo de personas pues le lleve a una enfermedad más bien psicológica entre hombres y mujeres que ejercen esta actividad, la prostitución. Y a partir de esto se manifiestan grandes cambios en la forma de sentir, de pensar, de actuar de los sujetos, y a nivel emocional se presentará el deseo de llorar, tristeza, irritabilidad y ansiedad. En cuanto pues el pensamiento, hay una tendencia de ver todo pues de manera muy negativa y pesimista, pensar mal de ellas mismas, y tienden a culparse pues de muchas cosas que hicieron. El resultado más inmediato es la percepción del mundo como un lugar hostil y absurdo en el que vivir, pues donde no encuentra ninguna persona pues a quien mostrar un aprecio o un cariño. Y lo que desde fuera pues se observará es el comportamiento que será una persona ha sido reducido a su actividad. Cabe añadir que esto pues se va a prolongar con el paso del tiempo. O sea, este sentimiento que estas personas tienen, conforme pasen los años, va a ir en deterioro y va a ir empeorando, al punto de que pues puede llegar a situaciones muy graves, y pues de hecho son estudiadas todavía pues por la psicología. En cuanto, Carla, esa es mi aportación. Okay. Gracias, Marisalet. Finalmente hemos llegado a la conclusión de esta tesis, y sobre esta lo que se quiere exponer es que las mujeres y hombres que ejercen la prostitución están sujetas a la estigmatización y la valoración negativa de la sociedad. El estigma se traduce en un rechazo social que aísla a los que ejercen la prostitución y por tanto los hace más vulnerables a la exclusión, discriminación y explotación, pero también supone una desvalorización que se extiende a toda su vida, que queda así subsumida en la categoría de prostituta, es decir, no trabaja sino es prostituta o prostituto. Esta estigmatización produce importantes consecuencias psicosociales, como ya ha mencionado Marisalet, como la culpabilidad, el secreto, la negación del hecho y su respectiva justificación, desconfianza, falta de expectativas, desesperanza personal, pérdida de ritmo social y deterioro de la autoestima o depresión. Y es por esto que nuestra postura es que deberían crearse medidas legales y sociales que permitan minimizar la violación de sus derechos fundamentales y maximizar sus libertades, en particular la libertad de elegir en forma autónoma, voluntaria, adulta y capaz el tipo de empleo u ocupación que mejor les acomode, además de afianzar su estatus de ciudadanía y minimizar la amenaza que supone el prejuicio de considerar a la prostitución como una actividad deshonesta e inmoral. De esta forma, los sexos servidores contarán con un sistema que proteja sus derechos y les permita sentirse seguros trabajando en el oficio de su elección. Hemos llegado ahora al final de la presentación de este tema. Les agradecemos toda su atención y esperamos que les haya resultado interesante e informativa toda la información provista.
Gracias.